Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra jornada del arrendador, un espacio del gremio diseñado para todos ustedes, para compartirles temas de interés general, interpretación normativa, recomendaciones y un espacio que nos encanta realizar una vez al mes. El día de hoy estaremos hablando sobre las condiciones legales para el incremento de cánones en inmuebles comerciales y residenciales. Vamos a esperar unos pocos minutos mientras más personas se nos suman en este gran espacio. Mientras tanto, les comparto algunos anuncios. Les contamos que desde el gremio tenemos programados una serie de eventos espectaculares para todos ustedes relacionados con el sector inmobiliario. Nuestro próximo evento es el Encuentro de Vendedores, el próximo jueves 17 de abril en el Centro de Eventos El Tesoro. Muy pendientes con las redes sociales, con nuestros canales oficiales, para que sean los primeros en enterarse de nuestra temática, cuáles son los temas a tratar y se puedan inscribir. Asimismo, les sugerimos seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Lonja Gremio Inmobiliario, en Instagram, Twitter y YouTube. Aura, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bienvenida. Para nosotros es un honor tenerte en este espacio. Llevas ya bastante tiempo acompañándonos en estas jornadas que son súper valiosas para todo el sector. Mariana, muchas gracias. Muy buenos días para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Pues lo primero es agradecerle a la Lonja por esta invitación, que para mí verdaderamente es un orgullo el poder participar en las actividades del gremio y sobre todo llegar a un sector tan importante como el arrendador, con el que yo tengo pues un contacto permanente y con el que siento una pasión gigante estar trabajando con este sector y hoy poderles compartir una información de un tema que ha generado una serie de inquietudes en el sector arrendador en lo que tiene que ver pues con el tema de los incrementos y lo vamos a enfocar básicamente a lo que es el incremento de los inmuebles con destinación comercial y el incremento con vivienda. Entonces, bienvenidos todos y para que interactuemos, compartamos inquietudes, advirtiendo pues que las preguntas las atenderemos a la finalización pues de toda la intervención para darle pues con mayor orden al desarrollo de esta reunión. Muchas gracias, Mariana. Claro que sí. Ahora, respecto a las preguntas, súper importante, tenemos una casilla de preguntas y respuestas para que depositen allí sus preguntas y al final ahora nos estará compartiendo las respuestas. Como decías, este es un tema súper importante, es un tema que cada año se revisa, que surge la necesidad de recordar cuáles son esos topes, esos límites, cuáles son las sanciones que se pueden impartir, quién es la entidad encargada de impartir estas sanciones. Y bueno, creemos que este es el momento oportuno para recordar esta información. Recordemos que esta jornada queda grabada para aquellos que no nos puedan acompañar. La encuentran en nuestro canal de YouTube como Lonja Gremio. Sí, muy bien, Mariana. Hay una cosa bien importante antes de entrar al tema, es que pues tenemos en el tema de vivienda, sobre todo vivienda urbana, que es lo que regula la ley 820, y norma anterior, la ley 56 del 85, que todavía para algunos contratos rige. Tenemos una normativa pues restringida en el tema y que pues el sector arrendador en su operación diaria pues no es que la comparta mucho, pero aquí no se trata de que compartamos la norma, pues porque son normas de carácter público y de obligatorio cumplimiento, sino la manera como nosotros manejamos esa información con los clientes, la manera como le explicamos a un propietario, básicamente que son los que acosan, digámoslo de esa manera, a la inmobiliaria para que fije cánones de arrendamiento por encima de estos topes legales. Entonces, es entrar a mezclar ese conocimiento legal con un conocimiento comercial, porque cuando yo sé llegarle a un propietario explicándole cuáles son las razones por las cuales el canon de arrendamiento hay que fijarlo de esa manera, pues obviamente hay un mayor entendimiento de parte del propietario. Entendemos nosotros en la experiencia que tenemos con el tema de arrendamientos y obviamente el gremio, la preocupación de pronto de los inmobiliarios de si yo no le cedo a un propietario a que me fije un canon de arrendamiento por este valor, pues voy a perder el cliente. Pero una de las invitaciones que le hacemos a los inmobiliarios el día de hoy es mirar de que es posible que yo a través del manejo de un canon de arrendamiento que esté superando el tope legal,
es posible que me vea abocada a unas sanciones que proyectadas me pueden generar yo no sé cuántos años de unas comisiones que yo pueda percibir por ese canon de arrendamiento. Entonces es como revisar toda esa previsión y siempre buscando ese equilibrio de que yo soy arrendador, estoy para complacer al cliente, estoy para apoyar al cliente, pero también hay que entrar a mirar lo que tiene que ver con la protección de la inmobiliaria como tal. Claro que sí, ahora es súper importante todo esto que nos compartes, sobre todo el cumplimiento de la ley, que como decías es de orden público, imperativa, que no admite modificaciones en contrario por las partes y que sobre todo hace parte de unas buenas prácticas inmobiliarias. Ahora nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida, adelante con esta presentación y bienvenidos para todos ustedes. Ok, muchas gracias. Reitero que el agradecimiento más grande de mi parte por el hecho pues, de estar compartiendo con unas entidades tan importantes como son los arrendantes. Bueno, muy bien, entonces para poder entrar en materia, pues entonces vamos a contarles cuál va a ser la dinámica hoy en el tema de la charla. Lo primero es que vamos a tratar primero el incremento de los contratos de arrendamiento de inmuebles con destinación comercial, que las inmobiliarias los conocen normalmente como los locales y las bodegas. Esos son básicamente el primer punto que vamos a tratar. Y en el segundo, aparte, nos vamos a dedicar a revisar el tema de vivienda urbana, que digamos de esta manera, el que ha generado más polémica a nivel de la operación de las inmobiliarias. ¿Listo? Entonces, entrando ya en materia, lo que vamos a revisar hoy básicamente es el marco legal de estos incrementos, de la fijación del canon, los incrementos de regidos pues, del tema de la norma. Iniciamos entonces con los inmuebles con destinación comercial. Y nos encontramos primero con el marco legal. Entonces, estos contratos tienen una norma especial que está contemplada en el Código de Comercio entre los artículos 518 al 524. ¿Qué nos encontramos nosotros en estas normas? Que no existe un criterio para determinar el valor del canon de arrendamiento y tampoco hay un criterio para determinar cómo se regulan los incrementos, lo que nos permite pues concluir que las partes pueden pactar libremente los incrementos y la aplicación de los incrementos y pueden regularlo siempre y cuando pues no vaya en contravía de las costumbres, no vaya en contravía de la ley y de la Constitución, que eso es pues una de las características fundamentales de cuando se hace aplicación o se pactan dentro del contrato de arrendamiento cierto tipo de aspectos. Hay una figura importantísima que la inmobiliaria debe tener en cuenta en este tema y tiene que ver con la figura de la renovación del contrato de arrendamiento comercial, que en la operación diaria, pues uno como asesor y con la experiencia que tiene en estos asuntos, pues observa que las inmobiliarias poco conocen, no maneja o no les interesa el tema de la figura de la renovación, que es tan importante para efectos de la asesoría que nosotros le damos a los propietarios en el momento en que se va a regular un contrato de arrendamiento de inmuebles con destinación comercial. Entonces, la figura de la renovación es un derecho que nace a favor del arrendatario y que se presenta para aquellos arrendatarios que superan 2 años usando el mismo inmueble con la misma actividad económica. Estamos hablando que está operando el mismo establecimiento. Entonces nace la figura de la renovación que la contempla el mismo Código de Comercio y dice el código que para evitar la renovación del contrato, pues no tendría como arrendador que recurrir a terminar el contrato, lo cual el mismo código establece que se debe hacer con 6 meses de antelación con respecto a la fecha de vencimiento del contrato y que se hace bajo unas causales especiales que de manera taxativa, estamos diciendo, taxativa implica que la misma ley es la que dice cuáles son las causales y son solo esas. Obviamente, ese tema se maneja en la medida en que el arrendatario no se esté cumpliendo el contrato, porque si está incumpliendo, pues obviamente pierde los derechos a la renovación y en consecuencia, pues el arrendador puede perfectamente notificar la terminación del contrato por ese incumplimiento. Pero como aquí nos estamos centrando en el tema de la fijación del canon y el incremento, entonces no nos vamos pues a distraer con el tema de las causales de terminación, que seguramente va a ser motivo de una charla futura, y que veo que la lonja pues a través de sus redes
pues ha ilustrado las causales de terminación, encuentran videos en Instagram, en todas las redes sociales, donde la lonja a través de sus asesores jurídicos exponen muy claramente el tema, entonces los invitamos pues a consultar esas redes. Pero centrándonos en lo que tiene que ver con la fijación del canon de arrendamiento de inmuebles comerciales y sus incrementos, la primera conclusión que sacamos es que no hay una norma que nos diga cómo se calcula ese canon de arrendamiento y tampoco existe una norma que nos diga cómo se fija ese canon de arrendamiento. Eso queda a una libertad de las partes y ya eso debe quedar muy bien expresado en el contrato. Lo que aquí sí hemos de manejar es lo que tiene que ver con la diferencia entre la renovación y la prórroga del contrato de arrendamiento, ¿sí? Porque es importante manejar esa diferencia entre prórroga y renovación, porque cuando hablamos de prórroga, estamos hablando que es un contrato que cuando se vence sigue operando bajo las mismas condiciones, que es una característica muy propia de los contratos de vivienda, que inclusive así yo no lo pacte en el contrato, la misma ley me trae una regulación relacionada con la prórroga automática cuando ninguna de las partes ha manifestado una intención de evitar la prórroga, que la prórroga se evita es a través de la notificación de la terminación del contrato de arrendamiento, pero si yo como arrendador o mi contratante, que es el arrendatario, no manifiesta ninguna situación que tenga que ver con suspender la operación de la prórroga a través de la terminación, pues obviamente la prórroga opera de manera automática. Para ilustrarlo, nos encontramos entonces que la prórroga es un contrato significa extender su duración por un periodo adicional después de su vencimiento, utilizando los términos y condiciones establecidos en el contrato original. Y la prórroga implica que el contrato aún sigue siendo válido y efectivo, pero se extiende por un periodo de tiempo adicional, generalmente de acuerdo con los términos previamente acordados. Entonces, nosotros normalmente en los contratos de vivienda pactamos como esas condiciones en las que hay que operar la prórroga automática, donde decimos que va por una vigencia igual a la inicial y que adicionalmente el incremento se va a regular por lo que está establecido en la ley, que la ley nos permite que ese incremento sea hasta un tope máximo del IPC si estamos hablando de contratos de vivienda regulados por la ley 820 o los contratos de arrendamiento pues regulados por ley 56, que la ley 56 habla pues de inicialmente hasta un 90% del IPC, pero sale pues la ley 242 que nos lo fija a la meta de inflación, pero ese entonces lo vamos a mirar cuando ya estemos en el contrato de vivienda propiamente. Lo que quiero pues acá ilustrarles es la diferencia entre la prórroga y la renovación, en que estamos hablando que la prórroga opera con unas condiciones similares a la de la vigencia inicial del contrato y que la variación que se opera de manera automática normalmente es aplicar el incremento que viene acordado en el contrato o si lo estamos refiriendo a la ley. La renovación por su parte, el mismo nombre lo dice, implica cambios en el contrato y normalmente el arrendador que hace en lo que tiene que ver con la renovación, modifica vigencias y modifica precios. Pero yo cuando voy a aplicar la figura de renovación, como la renovación implica cambio, yo puedo inclusive modificar con la renovación otros aspectos del contrato de arrendamiento. Pero le reitero, normalmente las inmobiliarias lo utilizan es para modificar nuevos acuerdos que tengan que ver con el canon y con las vigencias. Por ejemplo, yo puedo traer un contrato con una vigencia anual y puedo en el momento de la renovación, que yo la voy a negociar, hablar de unas vigencias superiores. Estamos hablando de pasar la vigencia de 3 años, con incrementos anualizados, o sea, por eso la renovación me permite jugar con una cantidad de características de negociación del contrato. Conclusión entonces, la prórroga y la renovación son dos figuras diferentes que muchas veces las inmobiliarias las utilizan indistintamente en los contratos, pero tienen una operación completamente diferente. Entonces, la primera invitación que les hacemos es a revisar esos contratos para mirar dónde estamos hablando de prórroga, dónde estamos hablando de renovación y que las dos figuras conjugan en el contrato, porque uno se encuentra muchas veces cuando revisa los contratos contradicciones en las redacciones. Es decir, en una parte hablan de renovación, en otra parte hablan de prórroga, las mezclan
hay cláusulas anteriores que dicen una cosa, cláusulas posteriores que dicen otra, entonces entra en unas contradicciones que no solamente le enredan la situación al arrendador para definir entonces con qué es que va a operar, sino también al mismo cliente, y lo más lamentable tiene que ver con los propietarios de los inmuebles. Porque los propietarios obviamente esperan que la inmobiliaria tenga un conocimiento muy amplio de este tema y que consecuentemente les explique la diferencia entre las dos, y por qué es importante que en un contrato comercial se hable de renovación y no de prórroga, o combinar las dos figuras. Esa es como la invitación principal cuando les estamos pues haciendo la diferencia en estos dos aspectos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la renovación? La renovación permite la actualización del canon de arrendamiento y reconsiderar otros aspectos del contrato, que fue lo que manifestamos anteriormente, y también se puede prevenir reclamaciones de los propietarios. ¿Y por qué las reclamaciones? Porque cuando yo en un contrato de arrendamiento pacto incrementos permanentes, por ejemplo, en la mayoría de las inmobiliarias pactan el incremento será cada año el IPC más 5 puntos, el incremento será el IPC más 1 punto. Entonces el contrato empieza a operar con unas vigencias iguales a la inicial y un incremento anual que fue el que se estipuló. ¿Eso a qué lleva? Que el canon de arrendamiento se vaya desactualizando, ¿sí? Entonces ahí viene el gran disgusto de los propietarios, porque el propietario, ¿qué le reclama a la inmobiliaria? Le dice, debería desde un principio haberme dicho que yo podía, por ejemplo, fijar un canon inicial por un determinado valor, dentro del mismo contrato haber estipulado un incremento para 1 o 2 periodos subsiguientes, pero después haberme permitido que yo hubiera pactado un incremento mutuo, es decir, negociado nuevamente con el arrendatario, que es donde ya opera la renovación como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el momento en que vamos a negociar esos contratos comerciales, y entiende uno como asesor que la inmobiliaria lo hace por unos efectos prácticos, o puede pasar también que muchos propietarios dicen, ay, yo no quiero cada año estar en ese rollo de estar haciendo incrementos y notificando y ponerme a pelear con un arrendatario cada año, porque eso me lleva a una regulación, eso me cuesta abogados. Entonces, cuando un propietario a mí me manifiesta eso, pues obviamente la inmobiliaria lo que está haciendo es contándole que yo puedo manejar una renovación, pero que si él no quiere y quiere indefinidamente manejar un incremento fijo, pues obviamente eso debe quedar considerado en el contrato de mandato, en un resumen de negociación, en cualquier ficha o documento donde la inmobiliaria plasme las condiciones del negocio, para que a futuro un propietario pues no le vaya a reclamar. Listo, eso para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, acá en la presentación yo les estoy proponiendo algunas cláusulas donde, mire, aquí hay básicamente 4 ejemplos, pero yo en el momento de redactar el contrato, yo puedo hacer una mezcla de una cantidad de elementos que me permiten a mí jugar con el contrato comercial para efectos de poder tener un manejo como arrendador y adicionalmente brindarle pues ese servicio al propietario en lo que tiene que ver con la asesoría, ¿cierto? Entonces, encontramos acá un ejemplo cuando yo voy a manejar vigencias cortas, que normalmente las inmobiliarias pactan vigencias de 12 meses, de 1 año, y llevan a que el contrato de arrendamiento se renueve con una vigencia igual y pactan unos incrementos, un incremento fijo para un determinado periodo. Entonces, por ejemplo, en esta cláusula dice, acuerdan las partes que vencida la vigencia inicial del presente contrato, el contrato se prorrogará por una vigencia igual a la inicial y el canon de arrendamiento se incrementará en tanto. Entonces, mire que acá estamos combinando, estamos hablando de prórroga, estamos hablando que vencida la primera vigencia, el contrato opera por una vigencia igual, en este caso 12 meses. Y ya estoy fijando para ese primer año de prórroga un incremento. ¿Listo? Entonces ahí no estoy cambiando condiciones del contrato, estoy simplemente dejando expresado qué va a pasar cuando se venza ese primer año de vigencia. Y mire que acto seguido yo estoy abriendo ya la puerta para entrar a renegociar el contrato. Entonces estoy diciendo, canon inicial,
Para el segundo año estoy haciendo un incremento X, pero a partir del tercer año, vengan arrendatario, negociemos. Entonces ahí entra la figura de la renovación, porque ahí voy a buscar cambios en el contrato. Entonces mire que acá estamos hablando de un ejemplo de una cláusula para vigencias cortas y que me permite combinar las dos figuras. En la primera parte estamos hablando de una prórroga que opera para el segundo año y a partir del tercer año de ejecución del contrato, yo estoy ya negociando nuevamente el contrato. Esas son las reacciones que se sugiere que se plasmen en los contratos para dejar esa puerta de poder negociar el canon de arrendamiento y la vigencia, obviamente, como lo decía ahora, cualquier otra condición del contrato, pero principalmente lo que el propietario busca la platica. Entonces yo cuando en el contrato de arrendamiento le dejo las herramientas para que se pueda renegociar el canon de arrendamiento y unas vigencias, porque al arrendatario también le puede interesar vigencias diferentes a la inicial, entonces tener esa herramienta para poderlo trabajar. Listo. Tenemos un segundo ejemplo que son las cláusulas con incrementos y renovación, donde esta cláusula dice que acuerdan las partes que durante la vigencia inicial el canon de arrendamiento se incrementará cada 12 meses. Estas cláusulas, esta es la segunda que estoy sugiriendo, es cuando yo tengo contratos de arrendamiento con vigencias largas. Sí, por ejemplo, yo pacto con un arrendatario una vigencia de 3 años. Cuando yo pacto esa vigencia, yo debo dejar dentro de mi contrato qué va a pasar con los incrementos en esos 3 años. Y debo de dejar claro también, vencidos los 3 años, qué va a pasar con el contrato. Porque uno en la revisión de los formatos se encuentra que no está definido en todo el contrato. Hablan de unos incrementos anuales de manera indefinida, cuando estamos hablando de un contrato que tiene una vigencia inicial de 3 años. Entonces yo en el contrato debo dejar claro cómo se va a comportar el incremento para esos primeros 3 años del contrato, y también debo dejar claro cuando se venzan los 3 años qué va a pasar con la vigencia y qué va a pasar con el incremento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, reitero, porque cuando uno revisa los contratos encuentra unas contradicciones importantes. Otro ejemplo de cláusula, prórrogas e incrementos. Esta es la cláusula que normalmente manejan las inmobiliarias. Es porque ponen el contrato a operar con una vigencia igual a la inicial y un incremento permanente de X porcentaje, que se define con base en el IPC, o yo lo puedo definir con base en salarios mínimos, un porcentaje fijo. Eso, la ley me permite libremente determinar o dejar fórmulas determinantes para la fijación del canon y para el incremento. Entonces, esta cláusula de prórroga de incrementos es la que cotidianamente utilizan las inmobiliarias en sus contratos, y es aquí pues donde les hacemos pues la invitación a que revisemos esos contratos, cómo están redactados, mirar las cláusulas que están hablando de renovación, las que hablan de prórroga, que se concuerden, que se conversen, que no se contradigan, que es lo que cotidianamente se presenta. Y esos son los vacíos donde el arrendatario obviamente va a utilizar el contrato para defender sus derechos, lo que es absolutamente normal, y la inmobiliaria se ve involucrada con un propietario a que, como en el contrato queda una relación ambigua, que muchas veces, reitero, son contradictorias, entonces el propietario, ¿a quién le reclama? A la inmobiliaria, que es la que tiene que darle esa confianza, darle esa seguridad de que los incrementos y la forma como el contrato va a continuar quedó claramente establecido. Y cuando nos encontramos pues esas cláusulas contradictorias, pues obviamente entra el conflicto con el propietario reclama incumplimientos y sumado a eso pues le cobra perjuicios a la inmobiliaria, porque si a mí un contrato de arrendamiento me quedó con un hierro en la redacción, pues obviamente el propietario le reclama es a quien tenía la obligación, el deber legal de haber redactado bien el contrato. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta. Invitación nuevamente a que revisemos esos contratos y miremos cómo se está manejando ese tema. Y encontramos también cláusulas que hablan solo de renovación. Entonces, yo no pacto en el contrato ningún incremento, sino que simplemente digo que vencida la vigencia inicial, las partes definirán mutuo acuerdo las condiciones en las que el contrato ha de continuar. Entonces, miren que a grosso modo les trajimos 4 ejemplos de cláusulas
que pueden estar dentro del contrato de arrendamiento comercial, pero yo puedo diseñarme un sinfín de redacciones y de qué depende de eso, de lo que yo negocié con el propietario, qué quiere el propietario y que obviamente el arrendatario me aceptó. Entonces, para esta primera parte donde estamos hablando de la prórroga y estamos hablando de la renovación, entonces la invitación número 1 es que manejemos muy bien la diferencia entre estas dos figuras legales y que sumado a eso revisemos nuestros contratos para mirar cómo se está manejando esto dentro de la renovación de los contratos, sumado a que debe de estar considerado también en el contrato de mandato la forma como yo acordé en el contrato de arrendamiento, eso porque muchas veces redactan unas cosas en el contrato de arriendo, en el contrato de administración nada dice sobre incremento ni nada dice sobre renovaciones, entonces ahí vienen pues las reclamaciones del propietario y nosotros somos expertos en el tema y en consecuencia como expertos debemos de actuar de esto. Bueno, muy bien. Viene acá un ejemplo de prórroga renovación, que es un ejemplo también que se puede utilizar, que dice que acuerdan las partes que vencida la vigencia del presente contrato, este se prorrogará por una vigencia igual a la inicial y el canon será fijado por las partes. Mire que esta cláusula combina que para efectos de la vigencia yo estoy prorrogando el contrato, es decir, le estoy dando la misma vigencia inicial, pero voy a dejar el cambio centrado en el precio. Entonces, mire que puedo hacer una serie de combinaciones, que era lo que les decía ahora, dependiendo obviamente de la negociación como se haga. Bueno, ¿qué pasa si está ausente la modalidad del incremento? Se debe recurrir definitivamente a la renovación. Porque hacemos salvedad en este punto, porque nos hemos encontrado contratos donde no se define en el documento qué va a pasar con el incremento después de que el contrato se venza. Entonces, si yo no tengo definido en mi contrato eso, pues entenderá que yo definitivamente tengo que recurrir a la renovación del contrato y manejar ya un tema de hablar con el propietario, mire, ¿qué le vamos a incrementar a este arrendatario? Estamos obligados también, de pronto obligados suena muy fuerte, pero por nuestro especial conocimiento debería de ser así, y es orientar el propietario con el tema de los precios, ¿sí? Porque, pues obviamente, si yo tengo un local acá y mi vecino lo tiene arrendado al doble, pues yo quiero que mi canon también esté por ese lado. Pero entonces hay unas condiciones muy especiales de lo que puede haber pasado con el contrato del vecino y el contrato que yo tengo en este momento en camino, condiciones materiales del inmueble, actividades, son muchos factores que pesan para determinar un precio. Entonces también hacerles esa invitación, darle una buena orientación a los propietarios en lo que tiene que ver con la fijación de los nuevos cánones, orientarlos, recomendarles que acudan al avalúo comercial, porque mire, pasa, los propietarios a veces se sorprenden, y lo digo por experiencia. En los procesos de regulación de canon que uno como profesional maneja, se encuentra que un propietario está pidiendo un canon de arrendamiento X simplemente porque el vecino le contó, porque ve que el vecino está pagando tal cosa, que los inmuebles ahí cerquita. Y cuando ya hacen el avalúo se llevan grandes sorpresas porque se encuentra que ese inmueble en particular no renta eso, de conformidad al estudio técnico que se hace. Entonces, por eso es muy importante que cuando un propietario va a dar un paso para fijar un canon de arrendamiento a través de la figura de la renovación, nosotros lo orientemos, que la cosa no quede a ojímetro, sino respaldado por un informe técnico que nos diga que efectivamente está dando pasos ciertos, no pasos en falso. Porque cuando yo cito una arrendataria a una conciliación para buscar una regulación de canon de arrendamiento, pues me llevo la sorpresa de que el arrendatario me trae un informe técnico actualizado, certificado por personal idóneo, y entonces nada que ver con lo que yo estoy pidiendo a lo que él me está trayendo, y resulta que yo no tengo herramienta técnica para venderme. Entonces, por supuesto, estoy trabajando simplemente con informaciones comerciales. Entonces, reitero la importancia de la intervención técnica de peritos que conozcan del tema. La lonja tiene gente supremamente capacitada en el tema, con toda la experiencia del mundo, pues para darnos conceptos técnicos para poder decirle a un propietario lo que usted está pidiendo está acertado y está conforme al mercado. Listo, para que lo tenemos en consideración en nuestro desarrollo pues, diario de la actividad y de la asesoría que le damos a los propietarios. Bueno, ¿qué queremos contarles acá rápidamente para ya finiquitar este tema de los incrementos de destinación comercial?
Y es que la pregunta de todos es, vea, es que le notificamos el incremento al arrendatario. El arrendatario nos está discutiendo que él no, y que él no paga eso, y que él no paga eso, y todas las historias pues que el arrendatario nos cuenta en lo que tiene que ver con la capacidad económica, que todos los efectos que le dejó la pandemia, que el mercado está muy duro, que estamos ante un gobierno complicado, que la economía está caída, bueno, todo lo que a todos nos utilizamos como herramientas pues para defender nuestra posición en lo que tiene que ver pues con una fijación de un canon de arrendamiento. Pero entonces, esto también lo debemos de manejar y muchachos, chicos y todos los asistentes a la reunión con el dedo meñique. Porque la ley nos trae a nosotros la solución. La ley nos dice, mire, si el arrendatario no se pone de acuerdo con usted, señor arrendador, le llegó el momento en que tiene que aplicar el incremento y no lo va a reconocer. ¿Y cómo sabemos nosotros que no lo va a reconocer? Porque llega el momento del incremento y me paga el canon viejo o paga el incremento que él piensa que debe de ser. Y nos manda un título del Banco Agrario o insiste en que la inmobiliaria le facture. Entonces, la misma ley, el Código de Comercio establece que cuando se presentan esos conflictos en la renovación del contrato, entonces hay que hacer un proceso verbal que se adelanta ante los jueces competentes dependiendo de la cuantía que pretendamos de la demanda. Pero la ley, como esto es un tema que es objeto de conciliación, entonces yo tengo que intentar primero la conciliación como un requisito previo a la demanda. Quiere decir que esto no es voluntaria, es obligatoria la conciliación frente al tema de la regulación de canon de arrendamiento. Entonces aquí un punto muy importante. Cuando en nuestros contratos de administración estamos pactando los aspectos con el propietario, yo tengo que dejarme claro primero en ese contrato de administración que cuando se trata de este tipo de contratos, el incremento yo se lo pago cuando el arrendatario efectivamente me lo reconozca, ¿sí? Porque el propietario empieza, bueno, y entonces yo notifiqué el 10% y no me lo están pagando. No, yo no puedo pagarle a un propietario el incremento hasta que no lo acuerde con el arrendatario. Cuando yo lo acuerde con el arrendatario, sea a través de la conciliación, a través de una transacción, porque yo puedo lograr con el arrendatario un acuerdo, lo puedo perfectamente lograr y elevarlo a un otro sí, al contrato donde dejo estipuladas las condiciones de renovación. Ese sería el ideal, que no tuviéramos que marcarnos pues en este proceso de tener que citar a una conciliación, de tener que demandar, que tener que buscar peritos. Es el ideal, pero encontramos obviamente pataleos del arrendatario que es normal que se presente porque le estamos tocando el bolsillo. Entonces, lo primero, chicos y chicas, asistentes, es que debo de convocar a una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación es el escenario que se busca para tratar de coordinar con el arrendatario cómo nos va a quedar esas condiciones en las que va a seguir rigiendo el contrato. Si se hace el acuerdo, pues maravilloso, de eso se trata y no es necesario presentar demanda porque yo en la conciliación ya hice los acuerdos. Esos acuerdos son de obligatorio cumplimiento. Pero si el arrendatario, aún convocándolo a la conciliación, persiste en una posición muy alejada de lo que se pretende con el canon de arrendamiento, pues lo que sigue es la demanda. No hay más que hacer, hay que presentar una demanda de regulación de canon de arrendamiento, que obviamente ya se apoya a través de un profesional, abogado, que nos respalde pues el respectivo proceso. Entonces, ¿cuándo se inicia el proceso de regulación de canon de arrendamiento? El proceso se inicia cuando me llega a mí el periodo en el que el arrendatario me debe de pagar el incremento. Si yo le notifiqué renovación a través de una oferta, que así se llama, oferta de renovación, que es un formato especial para notificar al arrendatario, y llega el momento en que llegó 1 de marzo y pasó todo el mes de marzo y el arrendatario negado a pagar el incremento o por lo menos buscar la negociación, entonces yo al mes siguiente, abril, yo ya inicio el proceso de regulación, convocando primero a la conciliación y luego, si no se concilia, hay que presentar la demanda. Entonces, lo que la mayoría de las inmobiliarias le preguntan a uno, y eso me toca a mí, eso me toca a mí como arrendador. En estricto sentido, sí, le toca a la inmobiliaria porque lo que es la conciliación y la demanda se tienen que presentar en cabeza de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria es el arrendador, ¿cierto?
Pero la pelea aquí es el costo. O sea, ¿quién es el que saca la platica para poder pagar esta conciliación, este proceso? Entonces nosotros desde el contrato de mandato debemos dejar claro que este proceso de regulación, ¿cómo sale? El proceso de regulación, como está saliendo de una solicitud presentada por el propietario del inmueble, entonces los costos de la conciliación y de la demanda y el perito le corresponde al propietario. Pero eso lo debemos dejar claro desde el contrato de mandato. Listo, para que lo tengamos muy claro y le demos la orientación al propietario qué hacer cuando tenemos un arrendatario completamente negado al tema. ¿Por qué es importante conocer este asunto? Porque uno se encuentra en muchas inmobiliarias que no saben decirle al propietario qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un arrendatario completamente negado al tema. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en consideración. Entonces, en lo que tiene que ver con estas notas que estoy resaltando en la presentación, pues básicamente les estoy diciendo que la conciliación se inicia cuando ya ha vencido el periodo de pago que le corresponde al arrendatario y no ha pagado el incremento, y que cuando el arrendatario no llega al acuerdo, entonces por eso se recurre a la demanda. Además, en la nota de demanda le estoy diciendo que se debe contemplar en el contrato de administración que este proceso lo asume el propietario, o sea, el mandante. Y se recomienda, mientras se define el incremento, consignar en el Banco Agrario el arrendamiento que viene pagando el arrendatario hasta que el conflicto se resuelva. No obstante, a muchas inmobiliarias no les gusta manejar los títulos del Banco Agrario y adicionalmente porque el propietario dice, bueno, me está consignando la plata en el Banco Agrario. Este proceso se lleva entre 1 y 2 años más o menos, se demora un proceso de regulación. ¿Y entonces mi plata qué? Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros a las inmobiliarias? Vea, para que no frenen el pago, para que no dejen toda esa plata congelada, mándenle una carta al arrendatario, donde le están diciendo, señor arrendatario, nosotros le vamos a habilitar la facturación, le vamos a habilitar el pago del canon de arrendamiento, aclarando que no hay una aceptación de ese canon, que simplemente estamos facturando en razón de toda la obligación contable y tributaria que tenemos y que cuando ya se ha fijado el nuevo canon de arrendamiento, sea por conciliación o por demanda, entonces procederemos a facturar el canon de arrendamiento de manera retroactiva de conformidad pues al incremento que se defina, sea en la conciliación o sea a través del juez. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta que así se maneja un proceso de regulación. Reitero, hay que dejar muy claro desde el contrato de mandato que yo como arrendador facilito todos los recursos, facilito que el contrato, facilito el poder, le doy la información al abogado, sea un abogado referenciado por la inmobiliaria o el abogado que busque el propietario, pero que la platica, lo que es la conciliación, los honorarios del abogado para la demanda y el perito lo paga usted, señor propietario, porque usted es el que está aspirando a que el canon de arrendamiento sea superior y se nivele a las condiciones del mercado. ¿Listo? Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, recomendaciones ya para terminar este bloque tiene que ver con los contratos comerciales. Dice pactar cláusulas en los contratos que permitan actualizar el canon de arrendamiento, tal cual lo expresamos pues en la parte anterior. Recomendar a los propietarios la modalidad de la renovación, que estamos pues obviamente nosotros en las condiciones de explicarle la diferencia con la prórroga. Cuando se pacte renovación, revisar el contrato que no tenga cláusulas de prórroga automática para evitar contradicciones, que fue lo que les comenté ahorita. Notificar la oferta de renovación, que es una carta diferente a la de un simple incremento. Entonces, cuando yo voy a manejar la figura de renovación, yo manejo un comunicado que se llama oferta de renovación. Esa oferta quiere decir que yo le estoy diciendo al arrendatario, a partir de marzo 1, las condiciones que yo como arrendador le estoy proponiendo es que el canon quede en tanto y la vigencia quede en tanto. Y ya de ahí se abre la discusión con el arrendatario, si ya llegamos al acuerdo, si no lo hacemos, y se agota pues todo el tema de regulación, si hay que llegar hasta por allá. Eso para efectos de que lo tengamos en cuenta, revisemos el formato que tenemos, porque una cosa es que yo ya tenga incrementos pactados en el contrato, evento para el cual yo mando una simple carta de incremento, y si estoy manejando figura de renovación, debo de manejar un formato que se llama oferta de renovación. ¿Listo?
Entonces, invitación para que revisemos esos formatos y miremos a ver qué ajustes hay que hacerles y los tengamos pues listos para cuando vamos a utilizar esta figura en la ejecución del contrato. Explicar al propietario en qué consiste una regulación de canon y a quién le corresponde asumir el costo. Debe estar incluido en el contrato de mandato, que fue lo que acabamos de comentar, y tener en cuenta si el contrato tiene un plazo estipulado para notificar el incremento y o la renovación. Es diferente al plazo para notificar la terminación. ¿Qué quiere decir eso? Hay inmobiliarias que en los contratos dicen que los incrementos se le notificarán al arrendatario con una antelación de 30 días, de 45, de 60, eso pues queda en libertad de las partes. Y resulta que yo mandé la carta faltando 5 días. ¿Listo? Entonces, como no tuve en cuenta lo que mi contrato dice, o sea, yo lo redacté, yo lo tengo y no lo revisé, entonces el arrendatario simplemente me contesta diciéndome, perdóname, pero no te voy a pagar ese incremento en razón de que usted se obligó dentro del contrato a que me avisara con 30 días de antelación el incremento y usted no me dijo nada. En consecuencia, yo me acojo a una prórroga del contrato de arrendamiento. Evento en el cual, pues obviamente la inmobiliaria queda en un conflicto de empezar a utilizar todas las interpretaciones del contrato, recurrir a otras figuras legales para convencer a un arrendatario de que no es lo que le está interpretando. Entonces, para evitar eso, revisemos los contratos para ver qué dicen en lo que tiene que ver con el plazo que yo como arrendador me estoy dando para notificar el incremento. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Reitero, es una figura que se ve mucho en los contratos y las inmobiliarias lo desconocen. ¿Y por qué? Porque muchas veces acoplamos a nuestros contratos cláusulas que utiliza un colega, que al colega le han funcionado, que el colega lo tiene controlado y nosotros simplemente lo trasladamos a nuestros contratos sin medir el control y sin medir hasta dónde me afecta o no me afecta lo que yo estoy incorporando al contrato. Entonces esa es una invitación también para mirar, porque muchas veces uno se encuentra contratos con unas mezclas que son absolutamente inconsistentes. Entonces uno inmediatamente del contrato concluye que en términos coloquiales el contrato es un retazo, ¿sí? Un retazo de un poco de cosas que yo inicialmente lo tenía así y como aquel tenía la cláusula de que yo me la traje y me traje la cláusula del otro y esta clausulita tan buena, metámosla en el contrato y cuando uno lee son una cantidad de contradicciones y cosas que la inmobiliaria no conoce, no sabe que las tiene dentro del contrato, chicos, juiciosos con esa lectura de ese contrato, conozcamos nuestros contratos, porque les digo que todos los días los arrendatarios, los propietarios nos dan cátedras sobre el contrato, porque nosotros le aseguramos a un cliente que el contrato dice eso y el cliente nos está mostrando que el contrato no dice eso y nos muestra adicionalmente las contradicciones que el contrato tiene. Entonces esa invitación es a revisar esos contratos y a mirar que todas esas cláusulas conversen unas con otras para que no nos encontremos pues con esos sustos. Entonces estamos ya al frente al primer bloque, que es con el contrato de arrendamiento comercial, las recomendaciones más importantes que encontramos nosotros pues que se presentan en la práctica y quisimos pues traerlas a colación el día de hoy para que las entremos a revisar, hacerles esas invitaciones a lo que miramos anteriormente, a dejar muy clara esa diferencia entre prórroga y renovación, mirar nuestros contratos, cómo tienen esas figuras contempladas, datearnos muy bien para poder orientar a un propietario, explicarle muy bien a un propietario que es una regulación de canon de arrendamiento para que después no nos reclamen y empiecen a decirnos que es un descuido total de la inmobiliaria. Y les digo, muchachos, que no es así de simple como yo decirle, no, lo que pasa es que en su momento no lo tuvimos en cuenta, porque a mí un propietario puede perfectamente cobrarme perjuicios por mi negligencia como administrador y porque se entiende que yo como inmobiliario pues le estoy garantizando que soy un profesional en el tema y que manejo estos temas con el dedo chiquitico de la mano y que en consecuencia la información que le estoy dando es una información precisa. Entonces la invitación pues en este primer bloque para que revisemos todo lo que estamos haciendo con los contratos comerciales en lo que tiene que ver con la fijación del precio y el manejo de los incrementos. Bueno, ahora entramos a los inmuebles con destinación de vivienda urbana. Quisimos pues traer a colación una ley que es la ley 56 de 1985 y la ley 820 del 2003 que es la que tiene pues el auge.
¿Y por qué quisimos hacer referencia a la ley 56 del 85? Sencillamente porque hay inmobiliarias que tienen una operación antigua, inmobiliarias que tienen 30, 40 años en el mercado, y tienen contratos de arrendamiento regulados por la ley 56 del 85. Esos contratos fueron regulados hasta el 10 de julio del 2003, donde empezó a operar la ley 820. Entonces, primera recomendación, vamos a revisar qué contratos tenemos en nuestra empresa celebrados con anterioridad a julio 10 del 2003. Porque esos contratos no se les puede manejar incrementos con base en la ley 820, ni terminaciones con base en la ley 820, sino que tenemos que consultar la ley 56 del 85, que si bien fue derogada por la ley 820, en los contratos que estaban en operación cuando la ley 820 empezó a regir, siguen regidos por la ley 56 hasta que el contrato se termine. Entonces, esa es la primera recomendación sobre esta introducción sobre los inmuebles con destinación vivienda, para que entonces revisemos, hagamos esa tareita, qué contratos tenemos celebrados bajo ley 56, para que sepamos que tienen un manejo distinto en este tema específicamente, para que no nos equivoquemos pues con un arrendatario notificándole un incremento del IPC cuando la ley 56 habla de un incremento diferente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, lo primero, en lo que tiene que ver con esta ley que regula el tema de arrendamiento de vivienda, es que nosotros debemos de tener en cuenta que esto es una ley que es de carácter público. ¿Qué quiere decir? Cuando el Estado quiere controlar una actividad, regularla de tal manera que los particulares no podamos entrar a alterar su contenido, porque esa ley va orientada a proteger un interés general, como es el caso de la vivienda. Entonces acá, si nosotros nos ubicamos en el artículo 51 de la Constitución Nacional, dice así: todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas. Pero para nosotros entender por qué la ley 820 y la ley 56 son normas de orden público, pues nos centramos en este primer pedacito que dice la Constitución. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Entonces, de ahí nace el desarrollo de la ley 56 y de la ley 820, donde le está diciendo a los particulares: señores, como desde la Constitución yo estoy en la obligación de regular este tema, por eso estoy desarrollando una norma donde voy a fijar todos los parámetros que tienen que ver con el tema de la vivienda. Entonces, por eso son normas que son tan restringidas, normas donde las pautas las da el gobierno, pero que el legislador a través del desarrollo de la norma la fijó, y por eso, que nos guste o no nos guste, ahí están, y son de estricto cumplimiento. Inclusive si nosotros nos ubicamos en el artículo primero de la ley 820, todas las normas tienen una cosa que se llama objeto, y el objeto es hacia dónde apunta la norma, o sea, qué es lo que la norma quiere desarrollar en todo ese contenido. Entonces dice el artículo primero: la presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben de servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda. Mire que inclusive el mismo artículo primero de la ley 820 dice claramente que esta ley es un desarrollo, es artículo 51 de la Constitución, y que la ley se enmarca en definir esos criterios en los que han de operar los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, por eso es una ley tan enmarcada y de la cual pues no nos podemos salir. Entonces, la ley apunta a dos objetivos fundamentales que fijan los criterios para regular los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y el derecho de los colombianos a una vivienda digna, que, reitero, es el desarrollo de ese artículo 51 de la ley de la Constitución Nacional. Entonces, ya definido de que eso es una ley de orden público, de estricto cumplimiento, porque desarrolla una de las
obligaciones del Estado, que es garantizar esa vivienda digna, pues acá lo que primero que nos debe quedar claro es que la ley es así, así se debe de aplicar, y que los pactos en contrario que yo establezca en mis contratos se entienden como cláusulas ineficaces. ¿Qué quiere decir eso? Que no se aplican. Es como una letra muerta en los contratos cuando yo pacto cosas distintas a lo que la ley dice. Bueno, entonces acá les trajimos pues una redacción de la ley 56 y de la ley 820 del 2003, y reitero, se los trajimos pues sencillamente porque queríamos mostrarles a ustedes, a los que todavía tienen contrato bajo la ley 56 y los que estamos celebrando pues que el auge principal de la ley 820, que son normas que en el momento de definir la fijación del canon de arrendamiento, pues manejan una figura muy similar. Entonces encontramos que la ley 56 en el artículo 9 dice que el canon de arrendamiento, que el precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero en ningún caso podrá ser el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte del que se dé en arrendamiento. La estimación del valor comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a 2 veces el avalúo catastral fijado de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, 5, 12 y 13 de la Ley 14 de 1983. Esta ley es la que rige pues el tema de catastro. Entonces, si observamos, pues obviamente la Ley 820 en su artículo 18 dice que la renta de arrendamiento, que el precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero no puede ser el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte del que se den arriendo. Listo. Y nos dice además que la estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a 2 veces el avalúo catastral. Si observamos la redacción de las dos normas, tienen un fundamento similar, y es, primero, que la fijación del canon de arrendamiento se hace con base en el valor comercial del inmueble, pero la misma norma nos dice de a dónde sale el valor comercial. Entonces, en la ley 820 yo puedo fijar el canon de arrendamiento con base en el avalúo comercial, pero la ley me dice, pero si su avalúo comercial supera 2 veces el catastral, usted siempre utilizará como fórmula para calcular el precio el avalúo que se calcula con ese tope que la misma ley da. Entonces, es posible que yo tenga un inmueble cuyo avalúo comercial sean 500 millones de pesos. Entonces, qué rico, porque yo le voy a aplicar el 1% a ese valor. Pero si yo hoy hago la operación y cojo el avalúo catastral, lo multiplico por 2 y a ese le aplico el 1% y me da por debajo de ese avalúo comercial sobre el que yo estoy calculando el precio, entonces me tengo que ir definitivamente al valor más inferior, que venía a ser el cálculo con base en el avalúo catastral. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque nosotros en la práctica, chicos y chicos, dicho esta ley nos la estamos pasando por encima. Es decir, la ley sí está ahí. Nos acaba de decir ahora María que esto es de estricto cumplimiento porque es una norma de carácter público, pero como el propietario a mí vino y me dijo que si no le arrendaba en 3 millones, cuando el canon, según la fórmula, no puede superar los 2.200.000, entonces yo no puedo dejar ir el propietario. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer acá? Pues hacer ese balance comercial. O sea, uno hace el balance y dice, bueno, este año me está diciendo que la renta en 3 millones, pero si yo aplico la fórmula, esto no me da. Pero yo no lo voy a dejar ir. Yo voy a fijar el canon de arrendamiento con base en lo que el propietario me está diciendo y me echo la bendición, a ver qué pasa. Si me aparece por un arrendatario bien avispadito, como lo que recientemente nos pasó en una inmobiliaria, que le notificaron el incremento a la arrendataria, y la arrendataria muy acuciosa, se consiguió el recibo catastral del momento en el que el inmueble fue arrendado. Escúchenme, chicos. Consiguió el avalúo catastral del inmueble en que fue arrendado, o sea, estamos hablando de 3 años atrás, e hizo la proyección del canon partiendo de la fórmula. Y le demostró a la inmobiliaria que le estaba cobrando un canon de arrendamiento superior. Entonces, mire que sí tenemos gente bien acuciosa con el tema, y más en este momento donde está todo el mundo así,
que no me pidan el inmueble, que me van a sacar, que se quieren el inmueble porque lo van a arrendar por un precio más alto. Entonces tenemos que ser demasiado cuidadosos con lo que estamos haciendo, porque tenemos pues arrendatarios en este momento muy estudiosos de la ley, y nosotros como somos expertos en esto, pues somos los que tenemos que tener el dominio de la ley. Te reiteramos, la fijación del canon no es a capricho del propietario, no es porque yo no quiero dejar ir el propietario, sino que la ley es la que me dice cómo lo fijo. Y aquí están claramente las dos normas que tienen un fundamento muy parecido para la fijación del canon de arrendamiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el momento de darle esa recomendación al propietario, explicarle por qué es que la fijación del canon de arrendamiento tiene que ser así, para efectos de que no nos sorprendan pues los arrendatarios, nos hagan un estudio sobre el tema, nos den aplicación a la norma y vengan y nos muestren que nuestro canon está por encima, evento en el cual pues nos pueden llevar a una investigación administrativa, que enseguida la vamos a mirar, evento en el cual nos pueden entrar a sancionar como administradores, y por supuesto nos van a presentar demandas por objeto ilícito y pedir una nulidad del contrato con todos sus efectos. O sea, no exponernos a que si yo tengo una norma que me está regulando el tema, pues obviamente yo estar presto a arrendar inmuebles por encima pues de lo que la ley establece. Obviamente es la recomendación que hacemos nosotros como profesionales, que les hace la lonja como gremio que busca proteger obviamente los intereses de sus afiliados y del sector arrendador en general, y que precisamente eso nos trae esta charla, es esa contarle, chicos, tengan en cuenta que esto no es un tema caprichoso, que es una ley que nos está obligando, que nosotros no podemos modificarla, que sí, que quede redondera pues que la ley sea tan rígida, pero ya vimos anteriormente cuál es el fundamento constitucional que la ley tiene y que en consecuencia pues por eso es de carácter obligatorio. ¿Listo? Entonces, conclusión. Revisemos contratos que sean bajo ley 56, pero para efectos del incremento, pues que obviamente la ley 820 es la que está rigiendo en este momento toda la fijación de canon de arrendamiento nuevo. Vamos a revisar muy bien cómo estamos manejando esa fórmula. Vamos a revisar además nuestra política comercial. Vamos a mirar qué vamos a hacer, cómo vamos a orientar al cliente, cómo le vamos a mostrar que es que estamos transgrediendo una norma y que la inmobiliaria queda expuesta a una cantidad de situaciones. Nos encontramos inclusive inmobiliarias que le dicen, yo le traslado la carga al propietario, ¿cierto? Pero recordemos que las investigaciones administrativas van en contra de la inmobiliaria, no en contra del dueño, porque los profesionales obligados a cumplir esta norma somos los que estamos identificados como profesionales en arrendamiento, y por eso nos dan una matrícula de arrendador, porque estamos cumpliendo con unas condiciones especiales de las que habla la ley. Entonces, la invitación de esta primera parte es a revisar cómo estamos fijando el canon, qué políticas estamos utilizando, si nos vamos a acoger a la ley, no nos vamos a acoger, pero nuestra recomendación es que, señores, acojamos la norma y nos evitamos dolores de cabeza. Y dolores de cabeza que representan dinero, y mucho dinero, porque puede llegar a presentarse hasta que una autoridad nos diga que hay que devolverle al arrendatario el valor que yo le cobré más. Mire lo que yo les estoy contando que nos pasó hace poco en una empresa, donde la arrendataria hizo pues un estudio muy juicioso de la fijación del canon y los incrementos, y le quedó sobrando dinero todo el que quiera, el cual obviamente en este momento está pidiendo que se le haga la devolución. ¿Qué camino va a coger la arrendataria para efectos de que la inmobiliaria la devuelva? Ya queda a criterio de ella, ¿cierto? Pero la inmobiliaria está expuesta a lo que está pasando. Entonces a esto no le podemos hacer oídos sordos. Hay que aplicar la norma, hay que hacerlo en el estricto sentido que la ley lo dice, y ese es el camino que tenemos. O nos vamos por aquí y le damos gusto al propietario, sabiendo que por aquí tenemos pues una situación que nos tiene afectados a futuro, o simplemente aplicamos la norma, y yo pienso que para efectos de tranquilidad, que es lo que la lonja recomienda, apliquemos la norma. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando no hay avalúo catastral? ¿Listo? Nosotros elevamos una consulta a la Secretaría de Gobierno, que son los que nos están controlando los informes trimestrales,
estamos presentando a nivel de los diferentes municipios, de los cuales pues obliga la ley. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un avalúo catastral? Estamos hablando básicamente de los inmuebles nuevos, ¿sí? Que están en proceso de escrituración, que todavía no aparecen en catastro, entonces yo no tengo un recibo sobre el cual fundamentar y fijar mi canon. Entonces la recomendación es que trabajemos con el avalúo comercial, pero no, el avalúo comercial no es el que el propietario diga, ay no, yo creo que ese inmueble está valiendo 500 millones de pesos, no. Yo tengo que tener como mínimo una compra-venta donde yo fijé el valor comercial del inmueble. Y se utiliza eso como fuente para calcular el canon de arrendamiento. Es posible que a futuro, para que eso lo tengamos en cuenta, que para efectos del informe que se le presenta a la Secretaría del Gobierno trimestralmente, nos sirve como un soporte para saber de dónde salió el precio. Porque yo en ese momento no tenía sobre qué calcular. Y estoy hablando que estoy soportando un valor comercial de lo que habla la ley 820. Es posible que a futuro ya me aparezca el recibo catastral y como la misma ley me da el tope y me dice el valor comercial sobre el cual usted calcula el precio no me puede superar 2 veces el catastral. Entonces es posible que el arrendatario más adelante pues nos consiga el recibo catastral, nos haga la cuenta y vea que cuando se fijó el canon de arrendamiento pues superó el tope, así lo hayamos calculado sobre un valor comercial y nos veamos pues abocados a hacer esa devolución de un mayor valor. Pero eso es un trabajo pues que le dejamos al arrendatario. Por ahora, esa es la herramienta que nos recomienda la Secretaría de Gobierno cuando no tenemos recibo catastral y se los quisimos pues contar acá porque es una cosa pues que constantemente se le pregunta a la lonja. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el tema del incremento. Entonces, en el tema del incremento, la ley 56 del 85, en su texto original, decía en el artículo 10, dice que reajuste del canon de arrendamiento es cada 12 meses de ejecución del contrato con un mismo precio. El arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al 90% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior. Observemos que la ley 56 hablaba que el incremento no podía superar el 90% del IPC. ¿Listo? Pero luego llega una ley, que es la ley 242 del 95, o sea, una ley que salió 10 años después, y nos dice que el incremento queda sujeto a la meta de inflación, que establezca el gobierno para el año inmediatamente siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese artículo fue modificado por esa ley 242 y que en este momento lo que rige el incremento de los inmuebles con destinación de vivienda bajo ley 56 es la meta de inflación que haya establecido el gobierno para efectos pues, de la operación que tenemos nosotros al interior del desarrollo económico del país. La ley 820 sí tiene pues un criterio completamente claro, dice que yo puedo hacer el incremento hasta un 100% del IPC. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer incrementos por debajo del IPC. Un propietario puede decir no incrementarle solo el 50% del IPC, incrementarle solo el 80% del IPC, pero mi umbral máximo de incremento es el IPC del año inmediatamente anterior. Listo, entonces, una cosa importantísima, que la mayoría de las inmobiliarias no lo tienen en su radar, y es el siguiente, aparte que dice la ley, que el incremento se hace en un porcentaje equivalente al IPC como tope máximo, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo previsto en el artículo 18. Quiere decir que si yo cuando aplico el incremento del IPC, el nuevo canon me supera el tope de cálculo del que habla el artículo 18. O sea, si yo cojo el recibo catastral, le aplico, lo duplico, le aplico el 1% y cojo el canon actual, le aplico el IPC y comparo esos dos precios. Y cuando yo aplico el incremento, me supera el tope del cálculo del que habla la ley en el artículo 18, no podría ser incremento. ¿Sí? Entonces, mire que ahí también hay una reclamación del arrendatario si va y nos revisa la fórmula y nos dice, señores, de acuerdo a la ley,
Si cuando usted va a calcular el incremento, el nuevo canon me queda por encima del cálculo que yo estoy haciendo hoy sobre el avalúo catastral, no me puedes hacer incremento. Entonces mire que la norma es clarísima y la mayoría mandamos cartas de incremento, eso nunca se calcula, nunca se revisa, todos obviamente mandamos un incremento y ya para de contar. Pero hoy queremos resaltarle que nos puede salir un arrendatario al camino y decirnos simplemente, señores, yo hice mi cálculo, usted no tenía por qué haberme hecho incremento, porque si yo cojo el recibo catastral de hoy, lo multiplico por 2 y a ese le aplico el 1, o dicho de otra manera, le aplico el 2 sobre el avalúo catastral, que la fórmula da igual, y lo comparo con lo que usted me está notificando de incremento, el canon con el incremento me queda superior a este cálculo que yo estoy haciendo con base en la fórmula, en consecuencia no estoy obligado a pagar el incremento y mi canon sigue siendo este, para que lo tengamos en cuenta que ahí, en la redacción de este artículo 20, también se pueden presentar reclamaciones en lo que tiene que ver con los incrementos y el arrendatario pues juicioso que vaya y nos revise la norma y venga nos haga una reclamación que seguramente los vamos a tener, chicos, porque pues el arrendatario de hoy no es el arrendatario de hace unos 10 años que no se preocupaba por estudiar la norma y consideraba que el arrendador tenía la última palabra en todo. Hoy ya no tenemos arrendatarios de esa naturaleza, el arrendatario hoy es más consultivo, es más preventivo y sobre todo porque tenemos las herramientas disponibles pues en todas estas plataformas donde nosotros entramos a consultar normas, donde encontramos una cantidad de especialistas haciendo análisis sobre las normas. Entonces obviamente estamos ante un arrendatario diferente y la invitación es que nosotros también debemos de ser diferentes y diferentes es muy acuciosos con este tema, tener un tema muy claro y estar preparados, porque pues seguramente van a muchos inmobiliarios que no van a hacer eso de, ve, fíjate si la fórmula me da y si cuando yo notifique el incremento me quedo por encima o por debajo, no. Yo pensaría que de 100 inmobiliarios, el 0.5% de pronto hacen esa tarea juiciosa y la verdad, chicos, en el tiempo que yo llevo asesorando inmobiliarias, yo no conozco uno que haya revisado eso. Pero simplemente les queremos contar que la ley lo trae, que esta última parte del artículo 20 lo dice claramente y que posiblemente nos vamos a encontrar a alguien, un arrendatario que nos haga el estudio y nos diga, señores, el incremento no me lo pueden hacer y si lo van a hacer no puede pasar de este tope, para que no quede pues claro que ahí tenemos un condicionamiento en el tema del incremento. Ahora nos vamos a un tema de la notificación del incremento, ¿cierto? Yo estoy obligado, sí o no, a notificar el incremento del canon de arrendamiento. Si estamos bajo la ley 56, la ley 56 no exige que se notifique el incremento siempre y cuando yo lo tenga pactado en el contrato. Quiere decir que solo basta que yo lo facture y que el arrendatario me lo pague. La ley 56 obliga que se notifica es cuando yo no tengo el incremento pactado en el contrato. Yo estoy en la obligación de notificarle al arrendatario en cuanto le va a quedar el canon de arrendamiento. ¿Listo? Entonces, la ley 56 un poquito más suelta en el tema de la notificación del incremento, pero la ley 820 sí dice en su artículo 20 que el arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal expresamente establecido en el contrato. Entonces, me voy a detener aquí en este pedacito. Entonces, la ley me dice a mí, notifíquele el incremento al arrendatario, no me dice con cuánta antelación, porque la norma no regula eso, pero el deber ser es que yo le notifique unos días antes en que se vaya a hacer efectivo el incremento para que no me obre una prórroga automática y se me venga con el mismo precio. ¿Listo? Pero me dice cuáles son los medios por los cuales yo debo de notificar el incremento. Y lo debo notificar por un servicio postal autorizado, como cuando yo despacho mi cartica, o dice que yo lo debo hacer a través de los medios o mecanismos que yo autoricé para esa notificación.
Entonces uno encuentra que el incremento se lo mandaron a Aura María al correo Y. Y uno le pregunta, ¿este fue el correo que ella autorizó para notificar el incremento? No, eso fue un correo que ella en alguna oportunidad nos dijo, ve, escríbeme aquí. Y no hay ninguna prueba donde conste que ese fue el correo que la persona autorizó para notificarle. ¿Listo? Entonces, tengamos muy en cuenta a dónde es que estamos dirigiendo esa notificación, porque miren, que de cosas que trae la misma norma y que le da herramientas al arrendatario, un arrendatario se me puede oponer a un incremento cuando yo la notificación la estoy haciendo como no se hace. Nosotros no podemos inventarnos mecanismos de notificación que no fueron previamente negociados con el arrendatario, y por eso es importante que en el contrato eso quede establecido. ¿Cuáles son los medios por los cuales a mí el arrendatario me está autorizando a notificarle todo lo que se desprenda del contrato de arrendamiento? Dentro de eso está pues el tema del incremento. Entonces mucha gente me dice a mí, pero es que nosotros utilizamos correo electrónico certificado, ¿cierto? Pero si yo en la notificación se la estoy mandando a un correo electrónico, así sea certificado, pero no ha sido autorizado por la persona, pues también se me puede pegar de eso. ¿Por qué? Porque yo en un momento le autoricé a usted que me notificara a través del correo electrónico. Entonces, ¿qué tendría que hacer la inmobiliaria? Hice el servicio postal autorizado y mandar la notificación por ese medio o notificación personal. Yo voy, le entrego en su domicilio, fírmeme la carta de que yo le estoy notificando el incremento. Entonces, tengamos mucho cuidado de la manera como estamos haciendo la notificación de los incrementos para efectos de evitar que de un trámite que se haga sin utilizar los mecanismos correctos, un arrendatario se nos pegue y se niega a pagar el incremento. ¿Listo? Entonces vamos a revisar cómo lo estamos haciendo, los mecanismos, los formatos, todo lo que estamos haciendo en este momento con el tema del incremento. Entonces, la pregunta que se hace muchas personas es, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que yo en los contratos de vivienda normalmente pacto un incremento automático. Dice, el canon de arrendamiento se incrementará cada 12 meses de ejecución en un porcentaje equivalente al IPC. El arrendatario y los deudores solidarios se entienden notificados del incremento que acordaron, ¿cierto? Ha habido pues una discusión doctrinal sobre el tema de que esa cláusula sería ineficaz por la naturaleza de la ley 820, donde se dice que la ley 820 no se puede modificar en contrario, y que entonces el hecho de que yo tenga el incremento pactado en el contrato no me exime de la obligación de mandarle una notificación, ¿cierto? Entonces, como nosotros no nos vamos a embarcar en esa discusión, si es completamente variado el incremento cuando yo lo dejo de una vez estipulado en el contrato, o definitivamente tengo que mandar carta, la recomendación es que mandemos la carta para que no nos tengamos que meter en esa discusión sobre la naturaleza pues, de la ley como tal, que nos obliga a que esa notificación se debe hacer, porque mire lo que dice la norma. El arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento deberá informarle al arrendatario. Ese deberá es una obligación. Entonces, para que no nos embarquemos en esa discusión, la invitación es que mandemos la carta con unos días, 3 días, 2 meses, 3 meses, mandemos la carta para que nos curemos en salud y nos evitemos pues esas discusiones con el arrendatario. Y cuando omitamos la carta, ves que nos pasaron las cartas de este mes, pues definitivamente nos tenemos que embarcar en lo que diga el contrato. Pero si mi contrato nada dijo sobre el tema del incremento, o sea, un incremento pactado, definitivamente yo tenía que haber recurrido a la notificación, entonces puede un arrendatario alegarme que el contrato se prorrogó de manera automática bajo las mismas condiciones. Recordemos que la misma ley cita la prórroga automática, entonces quedamos nosotros embarcados con un propietario porque no se pudo cobrar el incremento. Entonces, señores, invitación frente a este fragmento es que por favor manejemos muy bien ese tema de esos incrementos, le demos una revisada a estas normas para efectos de que no incurramos en esos errores, no demos el espacio para que esos incrementos se queden volando y ya después nos toca asumirlo frente al propietario, porque el propietario simplemente le dice a usted, pues señor, si no hiciste bien las cosas,
pues alguien me tiene que pagar a mí el incremento, y si usted no lo hizo bien en su contrato o no conoce la ley, pues entonces usted me paga el incremento y mire a ver cómo se va a defender con el arrendatario. Entonces, recomendación respecto a este bloque. ¿A partir de qué momento aplica el incremento? Quisimos acá resaltar este punto porque la ley dice que se debe hacer cada 12 meses de ejecución del contrato, no en enero de cada año, porque eso es una pregunta. Entonces yo, desde a partir de enero le voy a hacer el incremento. No, no se lo puede hacer en enero, porque si el contrato es de abril, la ley dice que usted el incremento lo aplica cada 12 meses de ejecución, entonces no le puede hacer un incremento desde enero, así el IPC haya cambiado. Usted se lo hace en el momento en que el contrato tiene el incremento. Entonces, ¿qué pasa con los contratos que tienen incrementos pactados a partir de enero primero, el 15 de enero, el 14, dependiendo pues de la fecha en la que yo haya celebrado el contrato? Pues sencillamente coja en anterior a iniciar, a regir el incremento, usted le manda una cartica al arrendatario diciéndole: señor arrendatario, nos permitimos recordarle que a partir del 1 de enero, o el 17 de enero, o la fecha que tenga de enero, el canon de arrendamiento tendrá un incremento equivalente al IPC al corte de diciembre 31 de este año. Como a la fecha en que estamos enviando esta carta, ese incremento, ese IPC no ha sido certificado por el DANE, porque eso lo certifican la primera semana del año siguiente, aplicaremos el incremento una vez, con base en ese IPC que se ha decretado por el DANE. Entonces, pronúnciese sobre el incremento, dígale con anterioridad que sí le va a aplicar un incremento y que se lo van a aplicar en el momento en que ya tengan el conocimiento del IPC. No se queden callados que porque no tienen el dato del IPC, porque entonces les quedan esos contratos sin incremento, para que lo tengamos pues en consideración. Bueno, ¿qué pasa si la fijación del canon o el incremento superan los topes legales? Esto es pues como uno de los, digamos, recomendaciones o aclaraciones que queremos hacerles el día de hoy. Mire, una cosa tan delicada como cuando yo pacto un canon de arrendamiento o un incremento por encima de la ley, le damos la puerta abierta a un arrendatario para que un arrendatario nos demande una nulidad del contrato por objeto ilícito, porque yo estoy pactando un canon o aplicando un incremento violando una norma de orden público. Entonces eso genera una figura que se llama objeto ilícito y en consecuencia le abrimos la puerta al arrendatario para que nos demande una nulidad y todos los efectos que genera la nulidad de un contrato, señores, y la responsabilidad que nosotros tenemos frente a un propietario si nos demandan y nos declara un juez una nulidad del contrato por un objeto ilícito, por el hecho de haber violado una norma del carácter de la ley 820, que es una norma de orden público, para que no abramos las puertas a esas acciones legales donde seguramente vamos a perder mucho dinero. Puede un arrendatario demandar un abuso del derecho con el consecuente cobro de perjuicios, puede llegar a demandar una acción de enriquecimiento sin causa. Entonces mire que trayendo así a grosso modo ejemplos de lo que un arrendatario puede demandar cuando la inmobiliaria supera estos temas legales, son caminos que le abrimos al arrendatario y no lo permitamos, porque si nosotros tenemos el conocimiento, sabemos que estamos obligados a aplicar la ley, entonces no demos, como se dice en el argot popular, no demos el papayazo pues, de que nos demande. Pero sumado a las demandas están también las acciones administrativas, porque un arrendatario me puede encaminar dos tipos de acciones. Se me va por la demanda, apuntando al bloqueo del contrato, o se me va por una acción administrativa, que es una investigación donde se busca sancionar a la inmobiliaria por violar una norma de carácter público. Las sanciones son de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes. Mire hasta dónde puede una autoridad que nos haga una investigación, compruebe de que efectivamente violamos la ley, el tope que tiene para sancionar una inmobiliaria tiene hasta 100 salarios mínimos de multa. Y podría ordenar la autoridad la devolución de los arrendamientos y ajustar el canon al valor real. Entonces, mire todos los efectos que trae de orden legal y administrativo el yo pactar incrementos y pactar cánones de arrendamiento por encima de los topes legales. No solamente le abro la puerta al arrendatario para que me demande y ataque el contrato como tal,
sino que también le doy vía libre para que me abran una investigación administrativa y me sancionen, obligándome también a hacer devolución de cánones. Y yo a un propietario no le pudiera decir eso, decirle, ay, va, es que cuando hicimos eso, pues nosotros, pues para hacerle caso a usted y porque queríamos tenerlo contento, pues fijamos un canon por encima del que no es, y entonces mire que ahora nos están pidiendo la devolución, porque ¿qué le contesta a usted un propietario? Pues muy de malas, porque el que tenía que conocer la ley es usted y usted en su momento no dijo nada. Entonces, ¿para quién es la pérdida? Para la inmobiliaria. Entonces, para que miremos que tenemos dos focos por donde se nos pueden dejar venir acciones legales que pueden repercutir económica y reputacionalmente para la inmobiliaria, porque no se trata solo de la devolución del dinero, sino que nos obligan a fijar el canon de arrendamiento por el valor real, sumado a que ya un propietario dice, miren estos, arrendando inmuebles, no conocen la ley, y mire todo lo que pasó con ese contrato de arrendamiento. Entonces viene ese tema reputacional que es muchísimo más delicado. ¿Listo? Entonces, acá pues citamos lo que dice el artículo 33 de la ley 820, donde dice que funciones reglamentado por el decreto nacional 51 de 2004, las entidades territoriales determinadas en el artículo 33 ejercerán las siguientes funciones. Entonces, el artículo 33 hace referencia de la ley 820, hace referencia a las autoridades que pueden ejercer control sobre las entidades que profesionalmente se dedican a la actividad de arrendamientos. En el literal A de ese artículo dice, puede establecer controles sobre el contrato de arrendamiento, y en el numeral 5 dice la norma. En ese proceso o en esas funciones que tienen estas entidades pueden conocer de las controversias derivadas de la inadecuada aplicación de la regulación del valor comercial de los inmuebles destinados a vivienda urbana o de los incrementos. Entonces mire que la ley trae clarísimo que la autoridad tiene la competencia para entrar a hacer la investigación y sancionar la inmobiliaria. Y el artículo 34 de la misma ley 820 nos establece las sanciones. Dice, sin perjuicio de las demás sanciones a que viera lugar, o sea que pueden haber muchas más, la autoridad competente podrá imponer multas hasta por 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes mediante resolución motivada por las siguientes razones. Numeral cuarto, por el incumplimiento a cualquier otra norma legal o que deba sujetarse, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad desde acá, desde la misma ley, está autorizada, valga la redundancia, a aplicar esas sanciones cuando evidencia en su proceso de investigación, donde le dan obviamente el espacio a la inmobiliaria para que se defienda, pero si ellos en su investigación concluyen de que hubo una clara contravención a la ley y que la inmobiliaria es objeto de una sanción administrativa a través de una resolución motivada, es decir, del documento que expide la autoridad que está investigando y que concluye con la sanción, puede perfectamente aplicar una sanción que mire el tope, hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, puede llegar a sancionar una autoridad o una inmobiliaria cuando yo, conociendo la ley, estoy obligada a conocerla, estoy saltándome la norma y definiendo precios e incrementos por encima de lo legal. ¿Qué pasa si utilizo la no prórroga del contrato para ayudar al propietario a fijar precios superiores a los legales? Así el arrendatario acceda, ¿por qué trajimos a colación este tema? Porque muchas inmobiliarias piensan que por el hecho de yo hacer un contrato, un documento, porque yo lo que estoy haciendo es un documento nuevo con un arrendatario. El contrato terminó aquí, o simplemente el arrendatario dijo, yo no me quiero ir, no, yo les pago el precio que ustedes me pidan. Entonces hacen un nuevo documento, y en ese documento plasman ese nuevo canon, y bueno, todas las cosas que el propietario quiere, que el canon pase de 1 millón a 4 millones, y todo eso pues se salta a la norma completica. Entonces piensan que documentando eso, toda la situación quedó superada, lo cual no es así, porque la inmobiliaria sigue incursa en el incumplimiento de la ley. ¿Listo? El contrato de arrendamiento es contrato realidad y prima la realidad sobre la forma y se puede probar una prórroga del contrato. Entonces, si yo tengo un documento firmado aceptado por un arrendatario, sí, es un acuerdo de voluntades porque eso es el contrato de arriendo. Pero como yo estoy regulando un canon y un incremento, así me firmen un documento nuevo
que se llame contrato nuevo, como lo quieran llamar, mis reglas siguen siendo las mismas. Yo no puedo fijar el canon del incremento por encima de esos topes legales. Si se recurre a cambiar titulares del contrato, porque muchas veces cambian los titulares de los contratos, igualmente hay un riesgo de probar una prórroga del contrato, riesgos pues a lo que la inmobiliaria consideramos no se debe de arriesgar. Es mejor proponer a los propietarios terminar el contrato con pago de indemnización y de esa manera pues queda libre para disponer del inmueble. No obstante, la fijación del precio sigue estando bajo la ley. Entonces me explico. Muchas inmobiliarias le dicen al propietario, vea, para que quedemos libres de poder arrendar ese inmueble como usted quiere, ¿qué tal si hablamos con el arrendatario, le pagamos una indemnización, si nos acepta que se vaya y volvemos a hacer un contrato de arrendamiento nuevo? Ahí sí a lo que usted nos diga, ¿cómo va a quedar arrendado? Señores, independiente a que hagan eso, el precio sigue siendo el mismo, la fijación del precio sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué le va a decir a usted un propietario? Y usted me hizo pagar una indemnización de 3 cánones de arrendamiento para seguir igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, independiente de la forma como haya extendido el contrato, le haya dado muerte con una prórroga, con una figura diferente, no me puedo salir de los topes legales. Entonces, eso hay que advertírselo al propietario para que después no tengan el conflicto que el propietario dice, señores, usted me hizo perder 3 meses de indemnización y ahora que voy a fijar el precio nuevo me dice que entonces no me puedo salir de la ley. Entonces, para que tengan mucho cuidado con ese manejo. Entonces, por último, ¿qué pasa con los inmuebles que están ubicados en zona rural? Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. La ley 820 aplica para inmuebles de vivienda ubicados en zona urbana. Entonces, mucha gente piensa que por el hecho de un inmueble estar ubicado en Santa Elena, que es un corregimiento de Medellín, entonces los inmuebles de Santa Elena todos son rurales. Entonces, siempre que vamos a arrendar un inmueble en cualquier municipio del país, tenemos que ubicar si el inmueble está en zona urbana o en zona rural. Si está en zona urbana, nos aplica esta ley y todo lo que aquí estamos diciendo, pero si está en una zona rural, pues obviamente no le aplica la ley 820, evento para el cual pues tengo una libertad más de fijación de canon, de incrementos y demás, para que lo tengamos en cuenta. En la práctica, la mayoría de las inmobiliarias lo que hacen es que le aplican a la fijación del canon de arrendamiento, como en las normas generales de la ley 820. Eso no está malo. Lo que pasa es que yo en mi contrato no puedo decir que este contrato está regulado por ley 820 porque no lo está, pero sí puedo utilizar las pautas de fijación de las que habla la ley 820. Puedo fijar cánones superiores, incrementos superiores cuando el inmueble está ubicado en zona rural destinada a vivienda. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, hasta acá pues viene esta intervención que hicimos hoy en lo que tiene que ver con el incremento del canon. Muchas gracias pues por la atención. Estamos a atender unos niveles de pregunta que enseguida Mariana nos va a colaborar contándonos cuáles son las inquietudes que tienen ustedes a través de esta exposición. Hacerles pues ese llamado de disciplina, de juicio, de recomendaciones para efectos de evitar pues que nos lleven a demanda, nos lleven a sanciones administrativas como lo que está pasando. Y concluir de que estamos pues en una era completamente diferente del manejo del contrato, tenemos arrendatarios más estudiosos, más investigativos, entonces no nos expongamos y hagamos las cosas como se deben hacer. De mi parte, muchas gracias por la atención, esperamos pues que este haya sido un aporte muy importante pues para todos los arrendadores y ya en una próxima oportunidad, muchas gracias. Ahora no, muchísimas gracias a ti por este espacio, una presentación súper completa respecto de este tema que genera tantas dudas, que tal vez no se analiza desde el ámbito de los procesos que puede ocurrir, qué acciones puede emprender ese arrendatario. Muchísimas gracias. Antes de pasar a unas preguntas que tenemos, le damos espacio a Juliana del área de capacitaciones que nos trae una información súper importante. Hola Mariana, muy buenos días Aura y para todas las personas que están hoy conectadas en nuestra cita a la jornada del arrendador. Les voy a compartir una imagen, si la doctora Aura me ayuda, por favor. Y queremos aprovechar este espacio con ustedes para darles la información de nuestro programa técnico en administración de inmuebles en arrendamiento.
A través de la Colegiatura Inmobiliaria, nuestro Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, quien recibió durante el año pasado un premio al mejor sistema educativo inmobiliario de Latinoamérica entregado por SILA, estamos ofreciendo el programa técnico en administración de inmuebles en arrendamiento. Este programa tiene una duración de 2 niveles académicos. Estamos en este momento en inscripciones para empezar el jueves 4 de abril, después de Semana Santa, y en el que podrán formarse en todos los temas relacionados con la administración de inmuebles. La buena noticia es que adicional al descuento que ya tenemos estipulado para nuestros afiliados, estamos dando un 10% de descuento adicional en el valor de la matrícula para las personas que se conecten o que se conectaron en esta charla con la doctora Aura, en esta jornada del arrendador. Les vamos a compartir en este momento a través del chat toda la información para que puedan conocerla y posteriormente se las vamos a enviar a sus correos electrónicos con el que se registraron. Y la invitación es a que nos acompañen, a que estudien con nosotros, se capaciten con la lonja, con la colegiatura inmobiliaria y puedan seguir desarrollando su actividad de una manera profesional. Recuerden que este programa es vigilado y aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín. Juliana, muchísimas gracias por esta información tan valiosa y esperamos que los asistentes aprovechen esta gran oportunidad de estudiar con la colegiatura. Ahora, por temas de tiempo, vamos a hablar sobre 3 preguntas súper concisas. Si quieres, te voy ayudando por acá con las preguntas. Okay. La primera es, en el arrendamiento comercial, cuando lleva más de 2 años, ¿estoy obligado a incrementar solo IPC? No, muy bien. Con lo que tratamos al principio de la charla, cuando el contrato comercial supera los 2 años, yo puedo perfectamente manejar lo que se llama la oferta de renovación, y en esa oferta de renovación yo puedo proponer un canon de arrendamiento que no está sujeto al IPC, porque la naturaleza del contrato comercial precisamente es que me permite una negociación abierta del contrato y en consecuencia no me lo ata al IPC. Yo puedo perfectamente hacer una oferta que va muy de la mano con el valor comercial que el inmueble tenga en ese momento, asociado pues a lo que me está pidiendo el propietario, y que lo que dijimos al principio, que era muy bueno pues que el propietario se avalara con un perito, donde le dijera pues cuál es la realidad del valor comercial del inmueble, y ese es el valor que se le oferta al arrendatario, y nos tiene que estar atado al IPC. Claro que sí, súper clave este aspecto respecto de los arrendamientos comerciales. Sí. Y tenemos una inquietud sobre la notificación, un tema que la ley es bastante estricto respecto de esto y nos dicen, ¿qué sucede cuando el inmueble se encuentra en una propiedad horizontal y la notificación del incremento se deja en portería y por X o Y motivo no se le entregan al arrendatario? Ok, yo lo que tengo que cumplir frente a la ley es que yo lo estoy notificando donde él me autorizó que lo notificara. Si a mí el arrendatario en mi contrato me dijo que yo lo notificara en la dirección del inmueble, yo lo estoy notificando en la dirección del inmueble. Entonces yo estoy probando de que efectivamente el comunicado llegó a la dirección del inmueble. Ya otra cosa, la negligencia de la portería o la forma como internamente opere la copropiedad, pero yo le estoy enviando mi notificación a donde él me dijo que lo autorizara. Entonces, en ese orden considero que se está cumpliendo con la notificación. Perfecto, ahora y por aquí tenemos una última pregunta y dice, en el momento que hablaron sobre el incremento de vivienda urbana, mencionaron que si el incremento se va a aplicar el IPC era superior al 1% del valor comercial, entonces el arrendatario no estaba obligado a pagar el incremento. Lo que yo entiendo es que si el incremento al aplicarle el IPC es superior al 1% del valor comercial del inmueble, sí se puede incrementar, solo que esta vez no podríamos como arrendadores incrementar el 100% del IPC, sino establecer un porcentaje inferior que no vaya en contra del artículo 18 de la ley 820. Es así, es decir, ¿qué es lo que nos dice ese artículo 20? Nos dice que si usted va a aplicar incremento, tenga en cuenta que ese canon nuevo no me puede superar los límites del artículo 18. Entonces, no es que no haya incremento, sino que posiblemente no me dé el 100% del IPC, que es lo que está diciendo la persona que me está haciendo la pregunta. Si yo voy a aplicar el incremento, calculo el precio de conformidad al artículo 18
y aplico el incremento y veo que no me alcanza para aplicar el 100% del IPC, pues yo le aplico hasta el tope que le puede aplicar sin que me pasen los límites del artículo 18. Entonces, así como lo está explicando, está claro. Perfecto, ahora no, súper claro. Muchísimas gracias por acompañarnos en Con esta mucho jornada gusto. del arrendador. Los invitamos a todos a estar súper atentos en nuestras próximas jornadas. Recuerden que este es un espacio que realizamos una vez al mes y que todas estas jornadas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube para que revisen aquellos temas de interés. Muchísimas, ahora nuevamente muchas Con gracias. mucho gusto. Esperamos poder contar contigo en otro nuevo espacio. Yo encantada, encantada y bueno, un feliz día para todos. Feliz día para todos.